nosotros no venimos de familia adinerada, ninguno de los dos. No teníamos un vaqueo de papi y mami que nos pusieran un gimnasio. Ni teníamos eso en mente. Es decir, nosotros queríamos agarrar ese modelo online y explotarlo. Otro día, otra sección, Emprende Ahora. Estamos aquí en el aposento, la verdad, mi nombre es Luis Castellanos y esto es Emprende Ahora. Señores, aquí con nosotros tenemos un invitado súper increíble, súper especial, un invitado que profundiza en el mundo del fitness y da el ejemplo en él. Aquí con nosotros, Hamid Yayura. Hamid, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te sientes? Muy bien, viejo, gracias por la invitación. Está muy interesante este espacio. Lo conocí hace poco, de hecho. Vi que ya tiene un buen tiempo con este proyecto. Este es su tercera temporada. Exacto. Pero no había tenido chance de verlo hasta ahora. O sea que de verdad lo estuve viendo antes de venir. Estudié un poquito lo que tú venías haciendo y está muy, muy interesante. Sigue ahí con eso y espero hoy brindarte un poquito de eso que tú quieres desarrollar aquí. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿cómo fue que empezó todo? Bueno, me imagino que tú me estás preguntando de Body Ignition, Sí, ¿verdad? sí. Pero primero vamos a retroceder antes de Body Ignition a cómo era tú, quién tú eres y ese tipo de cosas. Ok. Sí. Bueno, mi nombre, como tú dices, es Hamid. Sí. Yo tengo 33 años y trabajando en el área del fitness, o más bien envuelto en el área del fitness, yo tengo, desde el 18, mi matemática está un poco floja, pero son algunos 15, 16 años involucrado en el mundo del fitness. Y de manera seria, es decir, trabajando en él, tengo ya 11 años. Okay. Y todo empezó en el año 2005. Fue el año en el que yo entré a la universidad. Y yo siempre fui muy deportista. En el colegio practiqué varios deportes. Y aunque yo siempre fui bastante hartón, siempre comí mucho, como siempre tuve en deporte, pues nunca tuve temas serios de peso. Mi peso fluctuaba entre a lo mejor un poquito chubby, me ponía más atlético, pero como que nada que me hiciera darle mucha mente a eso. Y cuando entré a la universidad, en el primer cuatrimestre, yo engordé 25 libras. Como toda persona que entra a la universidad, o por lo menos yo, me dio ese primer cuatrimestre para... Obviamente dejé de practicar deporte porque ya yo estaba trabajando y estaba yendo a clase en la noche. Me dio para pasar mucho tiempo en el mini market, bebiendo ron, bebiendo cerveza. Comía lo que apareciera y el resultado de eso fue que cogí 25 libras. 25 Y obviamente ya empecé a sentirme incómodo con la manera en que me veía. También era un momento en el que uno está mucho en gustarle a las mujeres. Exacto. Y yo como que sabía que tenía que hacer algo con ese tema. Y cuando cumplí 18 decidí regalarme una inscripción al gimnasio. Me inscribí en el Body Shop. Empecé a ir al Body Shop de Arroyo Hondo. Y desde entonces yo he sido siempre consistente con mi entrenamiento. Yo nunca he dejado de ir más de 2 semanas al gimnasio en los últimos 15, 16 años. Desde que empecé, todo me fascinó mucho. Obviamente yo empecé con muy baja expectativa. Yo no tenía ningún interés en trabajar en esto, ni en competir, ni en tener un físico muy, muy allá. Yo quería simplemente, viejo, bajar la barriga y ya. Pero a medida que me fui entrando en ese mundo, pues fui cogiendo esa pasión por eso. Tuve la dicha de conocer a personas que desde mi inicio contribuyeron mucho a mi educación y a esa pasión que yo siento por esto. El primero que conocí fue a Checo, de Ponte Roca. En su momento la página de Ponte Roca estaba en su apogeo. Y coincidí con que Checo entrenaba en el Body Shop de Arroyo Hondo. Y luego de un curso que él dio, que tomé con él, pues nos quedamos con ese bond, que aunque Checo me lleva 14 años, él a mí y a Luis, que es mi socio de Body Ignition, uno de ellos, nos veía como una especie de pupilo.
Y siempre que él entrenaba, Luis y yo lo esperábamos que fuera sobre el entrenamiento, entrenábamos con él. Y esa experiencia de ser los training partners de Checo en ese momento, nos dio obviamente mucho aprendizaje, mucha educación. Y de ahí también vino la relación con Juan Carlos Simó, que en su momento era el dueño de Workout. Y viejo, han pasado tantas cosas. Si yo me pongo a hacer la historia con lujo de detalle, Sí, vamos sí. a tener que tomarnos muchas horas. Ok, Pero si yo fuera a darte una especie de briefing ejecutivo de esa historia, sí, digamos que del 2005 al 2010 fue un proceso, o sea, fue el momento, los años donde yo adquirí pasión por el entrenamiento. Empecé a educarme, no de manera oficial, sino con artículos, libros, los cursos que daban Simón y Checo. Y en el año 2010 fue como que empezó a ocurrir lo que fue digamos que la chispa que hizo que Body Ignition naciera. En el año 2010 nosotros empezamos a trabajar a nivel personal con un coach de fuera, Shelby Stearns, y Shelby es un online coach. Ese coaching a nosotros nos ayudó muchísimo a llegar a una condición física muy distinta y nos gustó mucho la experiencia, pero al mismo tiempo era muy técnico, porque los clientes de Shelby eran bodybuilders que sabían contar calorías, que sabían interpretar una rutina, y en ese momento se empezaron a acercar amigos de nosotros que vieron los resultados y querían que uno lo ayudara también. Y entonces, en ese proceso de nosotros coachar a los amigos de nosotros, nos dimos cuenta de lo técnico que era eso. Cuando tú le pasabas la información a ellos tal cual, ellos no sabían interpretar la rutina. Tú le hablabas de calorías, ellos no sabían de qué carajo tú le estabas hablando. Y ahí fue que nosotros empezamos, para ese fin, a aplatanar un poquito eso. Cómo te enseño la alimentación de una manera un poquito más sencilla. Cómo yo te diseño la rutina que tú la puedas interpretar mejor. Y tuvimos varios conejillos de India que vieron muy buen resultado. Luego empezaron a acercarse otras personas que no eran amigos de nosotros. Y ahí fue cuando dijimos, ven acá, pero espérate, a fulano y a sutano yo lo ayudo de gratis, son amigos míos. Pero ya esta exacto, persona, ¿cómo lo manejo? Porque yo no voy a hacer todo de gratis. exacto. Y ahí fue donde reconocimos esa Oportunidad. oportunidad de negocio. Empezamos con el modelo del online coaching. Me atrevo a decir que fuimos los primeros en hacerlo en el país. Sí, Y era obviamente algo totalmente desconocido, algo que la gente estaba muy escéptica de probar. sí. Pero gracias al mismo boca a boca, los referimientos y a esa consistencia, pues fuimos ganando terreno Territorio. a nivel local. Sí. Entonces, tú estabas hablando de cuando tú empezaste en el 2010. ¿Tú sentiste alguna vez dudas de si empezabas o no? Porque me imagino que tú estabas estudiando una carrera que era totalmente ajena a eso. Mira, yo no sentí duda, pero porque yo no dependía de eso. Ok, Yo estudié ingeniería industrial en la universidad. Yo hice mi carrera completa trabajando en el negocio de mi familia. ok, Y al momento en que yo empecé con eso de Body Ignition, mi intención ni siquiera era hacerlo de una manera muy seria, era como un side hustle, tú sabes. ok. Y yo no dependía de ese ingreso, simplemente era algo on the side. Y eso hizo que nosotros fuéramos como que mucho más relajados al respecto y que fuéramos más atrevidos y que tomáramos decisiones que a lo mejor viéndolo de manera retrospectiva fueron muy buenas decisiones, pero fueron gracias a que no dependíamos económicamente del negocio. Entonces, por esa razón yo no tuve temor, porque ¿qué era lo peor que podía pasar? Que yo cerrara la cuenta de Instagram y ya. Y ya, exacto. Los temores vinieron cuando decidimos irnos all in con el All in, negocio, que exacto. nos metimos en instalaciones físicas, en personal, en un gato fijo, que ahí sí ya el asunto se pone más challenging, más riesgoso. Claro. Entonces, cuando estaban en ese momento puntual, en ese momento en específico, o sea, ¿cómo tú lidiaste? ¿Cómo tú sobrepasaste la duda y el temor de me meto, no me meto, me meto el pie en la piscina, lo saco? Sí. Yo creo que ahí es donde uno es como que se diferencia al emprendedor. Sí,
Claro, porque definitivamente no todo el mundo tiene el carácter que requiere ser un emprendedor. Yo pienso que el emprendedor tiene que tener ciertas características que son las que lo hacen exitoso. Ser una persona, o por lo menos en base a lo que yo he visto en mi observación en Exacto. estos años, no tan solo mi experiencia, sino como que conociendo otros emprendedores, Sí, son personas arriesgadas, con cojones. con cojones, sí, sí. Son personas muy apasionadas por lo que hacen, muy enfocadas, muy dedicadas, muy consistentes. Yo creo que eso es lo que hace un emprendedor. Hay mucha gente que son muy talentosas, son muy buenos en su trabajo, pero si carece alguna de esas cosas, nunca emprenden. Claro. Es decir, yo conozco personas que son excelentes trabajando siempre y cuando tú le des una estructura, tú le des un path, mira, esto es lo que estamos haciendo. Pero esa persona por sí sola, automotivadas o cargando el riesgo, no operan bien. No, pero bien. Entonces, definitivamente ser emprendedor tiene sus características y yo creo que tener esa característica fue lo que nos hizo, porque no fue un trabajo mío solo, sino Exacto. de nosotros como socios, fue lo que nos hizo arrancar con el negocio y desarrollarlo. Nosotros, ya el negocio va para 11 años y Sí, tú te puedes imaginar lo que son 11 años de tú venir trabajando, todo lo que surge, todos los ups and downs, todos los aprendizajes. Han surgido muchas cosas. claro, claro. Entonces, tú decides cuando hicieron poner Body Ignition, o sea, tú pensaste, no sé quién fue que surgió primero con la idea. Ustedes pensaron, tú siempre pensabas hacerlo juntos, abrir un gimnasio juntos, ¿cómo fue eso? Conjunto Mira, con más personas. con los que originamos Body Ignition fuimos Luis y yo, Ok, Luis Mejía. ok, Luis y yo éramos training partners. ok. Desde que empezamos, desde que yo empecé a entrenar, yo conocí a Luis poco tiempo después. ¿Eso fue en Y qué gimnasio? en el Body Shop. El Body Shop, ok, Y Luis y yo éramos los discípulos de Checo. Estábamos siempre en el Body Shop de Arroyo Hondo con Checo. ok. Y de hecho, el coach que te mencioné antes, Shelby Stearns, Ajá. era el coach de Luis. Ok. Yo simplemente en el momento, lo que Shelby le mandaba hacia Luis, pues yo lo hacía con él. Fue como una experiencia compartida, pero realmente quien estaba en eso era Luis. Y esos amigos que te mencioné antes, que ayudamos, etcétera, eran amigos que teníamos en común. Y ahí entonces fue donde vino la idea de hacer el online coaching. Y el nombre viejo surgió literalmente sentado en mi casa, en la sala, en unos sillones reclinables que todavía andan por ahí. Un sábado en la tarde, nosotros tirando ideas. Ese mismo día fue que se nos ocurrió. Empezamos a pensar en nombre, hicimos una lista de ideas. Surgió Body Ignition. Al sol de hoy seguimos discutiendo si fue idea mía o fue idea de él. Nunca vamos a tener la conclusión sobre eso. Pero ese mismo día, viejo, nosotros nos entramos a GoDaddy.com, compramos el dominio y empezamos el negocio sin recursos. Sin recursos. Sin recursos. Body Ignition empezó con esa compra del dominio y quien hizo la página, una chica que se llama Jennifer, la hizo por intercambio. Por intercambio. Nosotros coachamos a Jennifer por un tiempo online Sí. y ella hizo la página web y con eso fue que nosotros empezamos. Empezaron con la página. Empezamos con el online coaching. Con el- En ese momento Instagram todavía no había empezado, lo que estaba era Twitter, estaba ¿En Facebook. qué año estamos? 2010. No, todavía no había empezado. Estaba Facebook, era. Exacto, estaba Facebook, estaba Twitter. Y eso es otra cosa que Sí. sale de esa experiencia. Mucha gente piensa que emprender un negocio necesariamente requiere una inversión elevada Sí, o requiere que tú abandones tu trabajo. Hay muchas maneras de emprender. claro. En nuestro caso lo que nos funcionó fue empezar un negocio sin recursos. Nosotros no venimos de familia adinerada, ninguno de los dos. No teníamos un vaqueo de papi y mami que nos pusiera un gimnasio. Ni teníamos eso en mente. Es decir, nosotros queríamos agarrar ese modelo online y explotarlo. En el momento, si tú hablas con Hamid, en el 2010, Hamid te iba a decir que él quería con Body Ignition desarrollar el remote coaching, hacer ebooks, hacer una serie de productos enlatados online. Y yo decía que yo a los 30 iba a estar en Vermont o en cualquier sitio esquiando con mi laptop abierta haciendo dinero. Evidentemente eso cambió mucho. Sí. No estoy en Vermont.
Cogí un taponazo en la 27, camino para acá. Sí. Pero viejo, empezamos sin ningún tipo de recursos. No lo necesitábamos, simplemente empezar, tener una idea, tener un producto, un servicio, ¿Tú seguías con tu trabajo anterior? siempre, Con el trabajo de ingeniería. siempre. En el momento yo estaba con el negocio de mi familia, Ok. yo ocupaba ahí una posición, obviamente yo empecé en el negocio literalmente pasando inventario en el almacén, Sí. con los años fui adquiriendo más responsabilidad, hasta ocupé una posición de literalmente manejar el negocio. Claro, entonces tú trabajabas en la mañana, terminabas en En la ese tarde. momento yo trabajaba full time, Full time. cuando Body Ignition empezó online. Mi Body Ignition era un side hustle, yo trabajaba en Body Ignition después de las 6 de la tarde, Después de las 6 de la tarde. hasta Entonces, las 10, 11 de la noche. o sea, tú mandabas videos, rutinas. Sí, yo obviamente en el día se había que responder un correo, lo que sea lo hacía, Sí. pero la noche era el momento en el que nosotros preparamos cualquier contenido para las redes sociales, trabajamos en planes de cliente nuevos, entrenábamos, o sea, la rutina de nosotros era después de trabajar, juntarnos a entrenar y trabajar un par de horas en VI. Ok. Yo estaba en la empresa de mi familia, Luis trabajaba en el Banco Popular. Y los primeros años de Body Ignition nosotros lo hicimos trabajando en paralelo. En el año 2011, un año después, nosotros ya teníamos una demanda de clientes que querían entrenar en físico, que no querían remote. Y ahí surgió la oportunidad de nosotros entrar en las instalaciones de workout, en el gimnasio de Simón. Ok. Y nosotros los clientes que querían el personal training, lo entrenábamos en las instalaciones de workout. Y ahí empezamos Ya tú estabas full time ahí. No. En workout, todavía. Todavía, Ok. todavía. Empezamos en workout y duramos 3 años. Tres años trabajando en workout. Y fue una experiencia que sirvió muchísimo al nacimiento de Body Ignition porque Juan Carlos Simón, para mí, es el mejor entrenador de este país, el más preparado. Y yo aprendí muchísimo de Juan Carlos Simón. También, gracias a la relación con Juan Carlos, logramos aprender de manera directa de Charles Poliquin, que en paz descanse. Yo tuve esa oportunidad de aprender de manera directa de Poliquin, de compartir a nivel personal. Yo llegué a irme a Suecia, yo llegué a irme a Toronto, a compartir, a coger cursos, pero también a compartir a nivel personal, de sentarme a cenar con Poliquin, hacerle preguntas. Y esa fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Durante esos 3 años en workout, yo seguía trabajando en el negocio de mi familia y Luis seguía en el banco. Yo me levantaba 5 de la mañana, entrenaba clientes de 5 a 8 a.m., me alistaba en el gimnasio, me iba para la oficina, a las 5 de la tarde volvía para el gimnasio, entrenaba clientes de 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Llegaba a mi casa, si había que trabajar en algo de algún cliente online, lo hacía y me acostaba a las 11, 11 y media. Y con ese ritmo de vida yo duré muchos años. Y no es que ha cambiado mucho, pero lo que te quiero decir con eso es que nosotros le tuvimos que dedicar muchas horas. Y ese joseo doble fue lo que a nosotros nos dio el leverage, porque conseguimos una posición mucho más favorable. Porque, ¿qué pasó? En esos 3 años nosotros ganamos mucho terreno, ganamos popularidad, ganamos aceptación de gente que no entendía muy bien ese tema de remote coaching. Ganamos también muchos clientes que querían trabajar con nosotros a nivel de personal training. Incluso a un nivel que nosotros teníamos, Luis y yo, la cartera llena. Y ahí es donde entra Juan Carlos, otro de mis socios en la ecuación. Juan Carlos estaba muy en eso también y Juan Carlos entró a workout con nosotros y a manejar clientes de Body Ignition también. Llegó un punto viejo en que la gente iba a workout y preguntaba por Body Ignition. Es decir, era como que ya un poquito obvio la relevancia que veníamos cobrando a nivel local. Y además de eso, como nosotros no dependíamos económicamente de Body Ignition, nosotros ahorramos dinero. Nosotros tenemos una cuenta en donde el 50% de lo que entraba al negocio, nosotros no lo tocábamos. Ok, perfecto. O sea que 3 años después teníamos un colchoncito que fue ese impulso inicial para abrir el gimnasio. En el año 2, a finales del 2013, Workout decide mudarse a Nuevo Centro y ahí nosotros entonces fue que vimos esa oportunidad de quedarnos en ese local que ya
era un local en el cual durante 11 años operó un gimnasio. Estaba bien ubicado, tenía buen parqueo, la gente reconocía eso como un punto donde había un gimnasio. Claro. Y nos sentamos y hablamos con Juan Carlos Simón, le dijimos nuestros planes y él nos dio nuestro apoyo, incluso él nos vendió equipo que no se iba a llevar, nos permitió pagárselo a plazo. Juan Carlos nos la puso bastante fácil en ese sentido. Y ahí entonces donde Eduardo y Juan Carlos, que son quienes completan ya la sociedad de nosotros cuatro, entran en la ecuación. Eduardo es mi vecino de chiquito. Eduardo en ese momento también estaba como que muy enfiebrado con los hierros y Eduardo hacía fotos, hacía videos y ya él estaba aportando mucho para material de redes sociales. Okay. Y ahí fue como que vimos que nosotros hacíamos un buen equipo. JC ya trabajaba como entrenador. Eduardo estaba súper enfiebrado y aportaba mucho a nivel creativo. Y entonces ahí decidimos asociarnos y abrir el gimnasio juntos. ¿En qué local para la gente local? Abrimos en nuestro primer local, que esa sucursal sigue operando, en Diamond Plaza. En Diamond Plaza. Ok. Eso fue finales del año 2013. Ok. Y ahí entonces ya empezó el journey de Body Ignition con interacciones físicas. Ok. Me imagino que a lo largo del camino han habido alta y baja. Ha habido de todo, viejo. Ajá. ¿Por dónde tú quieres que empiece? Bueno, por ejemplo, yo recuerdo que ustedes abrieron uno aquí, digo, no aquí no, en Bellavista, En la Sarasota. la Sarasota, sí. Sí. Eh, Nosotros crecimos muy rápido. sí, Nosotros, el primer día de Body Ignition, cuando abrimos, nosotros teníamos ya 45 clientes. Porque ya Luis, JC y yo veníamos 3 años trabajando como personal trainer. Y los clientes que manejamos se quedaron con nosotros en el gimnasio. O sea que nosotros de inicio ya teníamos una cartera que lograba mantener el negocio. Ese era como que el punto de equilibrio. O sea que de ahí para adelante fue bastante fácil manejar el negocio. pero no hubo algún problema que como que te sacudió la cabeza no sé si seguir o dejarlo, ¿tú me entiendes? Como No, que no hubo a no mí- hubo un momento como que de quiebre donde tú dijiste, o No, sea, viejo, yo nunca dudé ok, del potencial que tenía Body Ignition de crecer. Y aunque estaba consciente de que había riesgos, y Sí. obviamente uno como dueño de negocio adquiere una presión que antes no tenía. Antes mi Claro. única preocupación era llegarle a tiempo a mis clientes y cumplirle. claro, Mi pago estaba ahí los 15 y los 30. Yo no tenía que ver con alquiler, con luz, con TCS, con DGI, no tenía que ver con nada de eso. claro, Se me sumó esa carga de repente, pero era algo a lo que yo no estaba ajeno, porque ya yo venía de trabajar con mi familia. Ya yo sabía lo que era operar un negocio. O sea que a mí nada de eso me agarró fuera de base. Simplemente fue más carga de trabajo. pero sí hubo una curva de aprendizaje. Sí, evidentemente, porque era un negocio totalmente distinto. Ok. Y es una curva de aprendizaje en la que todavía me encuentro, Ok, porque eso nunca termina. Nadie nos dio a nosotros un libro, mira, así es como tú manejas un gimnasio. Todo fue a su goal. La manera en que reclutamos el personal, la manera en que establecimos la tarifa, todo eso fue basado en nuestra observación, lo que vimos en los años anteriores trabajando en workout, reconocer qué se hacía bien en workout y qué espacio de mejora habían. Ese fue nuestro fuerte a la hora de salir con una opción al mercado. Pero sí, todo ha sido un proceso. Te decía ahorita que nosotros crecimos muy rápido. sí, Ese primer año, sobre todo. Llegó un momento, bueno, nosotros abrimos y en nuestra primera versión, esa sucursal donde estamos en Arroyo Hondo, nosotros la hemos remodelado 5 veces. ok, Y la sucursal tiene 6 años. O sea, ya tú sabes si han habido cambios. Porque empezamos con un ladito que era el salón de pesas, entendíamos que iba a ser suficiente. No lo fue en poco tiempo, tuvimos que agrandar el salón de pesas. No lo fue luego de un tiempo, tuvimos que alquilar otro local, pero que no estaba al lado, sino en otra parte de la plaza, para sacar la oficina de ahí. Cuando ustedes estaban ampliando, me imagino que ustedes estaban tomando riesgo. Claro. Ahí. Claro. Entonces, ¿hubieron cosas que te sorprendieron a medida que tú ibas avanzando? Que tú decías, mira, yo no me lo esperaba esto. Sí, de todo. Mira, por ejemplo, esa sucursal de Bellavista, Sí, nosotros la hicimos
porque había una demanda. Sí. La gente escribía en las redes sociales que cuándo íbamos a abrir en esa zona. Clientes que no se encontraban a Arroyo Hondo lejos nos decían, mira, cuando ustedes abran para acá abajo, nos ponemos. Y nosotros, eso fue lo que nos hizo querer abrir una segunda sucursal en Bellavista. Sí. Nosotros empezamos a ver locales, nos enamoramos de un local ahí en la Sarasota, número 110. Donde estaba muy Max antes. Exacto, donde estaba Movie Max. Sí. Y a nosotros nos encantó el local, el punto, los parqueos y todo eso. Y nos metimos. Pero la sucursal no despegó tan rápido como nosotros pensábamos. Sí. De repente, esa demanda que había de gente que quería, a la hora de tú poner el negocio, la gente no respondió como esperábamos. Bellavista resultó ser un sector como que muy raro, porque aunque mucha gente vive en Bellavista y Casicago, mucha de esa gente no hacen su cotidianidad en la zona, sino que suben a la zona central de Piantini, Naco, a trabajar, hacer lo que sea, y vuelven para su casa a descansar. a descansar. Sí. Y yo no te voy a decir que nos fue mal, pero sí nos tomó mucho tiempo desarrollar esa base, esa clientela que hacía falta para sostener esa sucursal. Y teníamos otro problema, que fue un aprendizaje que nosotros nos metimos en alquiler, que era muy caro para nosotros. Nos enamoramos del local y en ese enamoramiento no vimos que el local representaba un gasto fijo muy elevado. Muy elevado. De repente nosotros estábamos trabajando para pagar los gastos fijos de la sucursal y no quedaba prácticamente nada. Entonces ahí, en medio de ese proceso, se dio la oportunidad del local donde nos encontramos ahora en Bellavista. Nosotros conseguimos otro local que era una nave industrial de más del doble de espacio de donde estábamos. Íbamos a pagar prácticamente a la mitad de lo que Cuando tú pagamos dices nave ahí. industrial, y escúchame que te interrumpa, ¿a qué tú te refieres? Porque hay mucha gente que quizás no entiende. No, es una nave, eso antes era un espacio de almacenaje. Ok. En ese local donde está Body Nation ahora, el de Bellavista, Sí. eso era L'Oreal hace muchos años. Ok. Eso era el almacén de L'Oreal. Y eso está detrás del Hotel Embajador, en la Ok. calle Recodo. Es un punto que fue una bendición para nosotros, porque tú no consigues algo así en esa zona. O sea, estamos hablando de una calle sin salida, con mucho parqueo, una nave industrial de 400 metros cuadrados, doble altura. Tú entras ahí y tú estás en el centro de la ciudad y tú no sientes que estás en el centro de la ciudad porque es un cul-de-sac, está todo alrededor verde. Es como que algo muy, muy mágico lo que hay ahí. Y cuando nosotros nos mudamos a esa sucursal se convirtió en algo mucho más rentable para nosotros porque ahí ya logramos bajar gasto fijo, teníamos mucho más espacio para continuar diversificando, para poder manejar más clientes de manera simultánea. Y ahora mismo estamos operando con esas dos sucursales y próximamente tenemos planes de expansión a otra ciudad en el país. A otra ciudad. Entonces llega la pandemia. ¿Cómo, Sí. se manejaron ustedes? Viejo, con el cuchillo en la boca. La pandemia a todos, a Sí. todo el que tiene un negocio, lo hizo replantearse, lo hizo aprender. La pandemia fue que nosotros logramos capitalizar nuestros inicios. Nosotros en el año 2010 empezamos online y teníamos ese know-how. Nosotros nunca dejamos de hacer remote coaching. Obviamente el gimnasio, el personal training cobró mucho más importancia. O sea, ustedes aún teniendo lo local, ustedes hacían... Sí, seguimos con el entrenamiento remote, lo único que Ok. no era algo que hacían todos los coaches, sino que hacíamos Luis y yo. Ok. Entonces, era una parte obviamente mucho menos representativa de la facturación total del negocio, pero era algo que seguíamos haciendo y seguíamos actualizados sobre la manera más moderna y las mejores prácticas alrededor de eso. Entonces, cuando nos vimos obligados a cerrar el gimnasio por el tema del COVID, nosotros apostamos a remote y nos movimos rápido. Nosotros el 17 de marzo estábamos subiendo un video en las redes sociales informando que vamos a cerrar por 2 semanas, en lo que se aplanaba la curva. Eso fue lo que dijeron todos los gimnasios, 2 semanas. Bueno, fue lo que nos dijeron en toda parte Sí, del en mundo. toda parte del mundo también. Ese era el speech oficial. Exacto, exacto.
2 semanas 2 hasta aplanar semanas. la curva. Todavía la estamos aplanando. El punto es Sí. que nosotros apostamos al remote de una vez. Ese mismo día nosotros en TrueCoach, que es la base de la plataforma en donde trabajamos, creamos a todos los clientes y al día siguiente estábamos contactando a cada uno de esos clientes para decirles que vamos a trabajar de manera remota con ellos, que debamos adaptar los entrenamientos a los que tuvieran en la casa y si no tenían nada, pues entonces vamos a trabajar mucho ejercicio con body weights a medida que fueran adquiriendo cosas. Y no tan solo eso, nosotros nos enfocamos en desarrollar el modelo remoto el año pasado, porque como era de esperarse, aunque muchos clientes hicieron el switch a remote, otros clientes no lo pudieron hacer, ya sea porque no les interesaba entrenar de esa manera o porque se vieron con otro estrés que no tenían antes. De repente, una madre se vio con que tenía que cocinar, tenía que lavar, tenía que planchar, tenía que ayudar a los niños con la tarea, o sea, en qué tiempo iba a entrenar. Exacto. Entonces, nosotros empezamos a promocionar, a mercadear el remoto. Nosotros, en un momento en donde muchos gimnasios decidieron pausar, fue como que, ok, vamos a cerrar, esto en 2 semanas, abrimos de nuevo. Nosotros, afortunadamente, tomamos una actitud un poquito más proactiva Proactivo, sí. y mercadeamos el remote agresivamente. Y en momentos también en donde mucha gente cortó presupuesto de marketing, nosotros apostamos a la publicidad. En ese momento la promoción en Facebook e Instagram estaba mucho más barata por eso mismo, porque Sí. mundialmente la gente estaba invirtiendo menos y nosotros aumentamos el presupuesto que teníamos en ads, en las redes sociales, y eso tuvo su retorno. Sobre todo, ¿no? Gracias a eso nosotros durante el confinamiento, porque estamos todavía en pandemia, durante el confinamiento logramos captar muchos clientes nuevos, ganar más terreno aún a nivel local y no te voy a decir que nos fue bien, porque obviamente, aunque teníamos el remote, seguíamos con el overhead Hubieron pérdidas. de 2 sucursales, que aunque negociamos, los dueños de esas propiedades que esperaban un pago de alquiler, aunque fuera una fracción de eso, o con expectativa de que lo que tú no pagaste en esos meses se lo pagara más para adelante. Edesur, aunque tú te cerrado, te cobra potencia eléctrica. Lo menos que pagamos eran 25,000 pesos de luz en cada local. Nuestro personal fijo, aunque lo pusimos en fase, nosotros como podíamos, estábamos en una posición en que podíamos hacerlo, a esa gente le complementábamos su salario para que recibieran el pago completo. A los entrenadores, aunque percibieron menos dinero porque su facturación bajó, Claro. también lograron mantenerse trabajando con sus clientes y percibiendo una suma digna, Sí, ¿tú sabes? hicieron el switch a online. En ese Sí, momento. durante esa fase completa no, hicimos el switch online. Lo que te iba a decir es que esa facturación del online lo que nos permitió fue navegar a través de la crisis y a mitigar, a minimizar las pérdidas. Claro. El año pasado fue obviamente un año en el que poca gente ganó dinero, salvo que tú tuvieras un supermercado o un laboratorio de PCR Claro. o vendiera mascarilla. Muy poca gente ganó dinero el año pasado. Nosotros, gracias a ese approach, lo que hicimos fue mantenernos, sobrevivir. Claro. Y obviamente ahora estamos en una posición mucho más favorable, gracias a que fuimos de los que lograron mantenerse, gracias a esa actitud proactiva de mantenerse relevante. Nosotros logramos que mucha gente que aún no conoce a Body Ignition lo conociera y ahora nos sentimos confiados de que vamos a seguir tirando para adelante. Claro, y cuando empezaron a abrir los gimnasios, la gente tenía miedo de asistir por el mismo tema del virus y Claro. eso, que hubo un proceso de adaptación, Claro. donde me imagino que ustedes sufrieron un poco eso. Sí, sí, no, evidentemente. Eso lo sufrieron todos los establecimientos, Sí, sí. los restaurantes, todo el que tiene un negocio de servicio a donde la gente va se vio afectado. En nuestro caso, como somos un gimnasio pequeño, personalizado, pues mucha gente se sintió más tranquila en comparación a un gimnasio comercial porque Claro. iba a estar con menos personas. Claro. Y tú puedes controlar mejor los protocolos, el distanciamiento.
Y a lo mejor por eso nuestra recuperación fue más rápida, o está siendo más rápida que la de un gimnasio comercial. Pero sí, eso no deja de ser un hecho. Perfecto. Bueno, señores, estamos llegando al final de la entrevista y hemos tenido una persona increíble, una persona excepcional con nosotros. Ahora yo quisiera que le diera una palmadita por la espalda o algo que le salga del corazón para que él tenga que decirle a ustedes. ¿Qué tú le dirías, Hamid, a la gente que te está viendo? Mira, siempre que yo voy a un podcast o a cualquier lugar en donde se esté hablando de emprendimiento, obviamente me gusta contar mi historia, porque para eso tú me invitaste. Claro. Pero a mí me gusta dejarle a la gente algo que le sirva. Sí. Y yo pienso que lo mejor que yo le puedo dejar a quienes están escuchando, que le interese desarrollar algo, es, uno, reconocer que emprender conlleva riesgo, conlleva sacrificio, pero hay maneras en las cuales tú puedes hacerlo, digamos que minimizar ese riesgo. En mi experiencia, lo que a nosotros mejor nos funcionó fue desarrollar el emprendimiento de manera paralela a lo que nosotros hacíamos. Nosotros los primeros años de Body Ignition lo hicimos trabajando full time y dedicando a la Body Ignition la madrugada, las noches, los fines de semana. Y gracias a eso nosotros logramos levantar el negocio, no depender económicamente de él y tomar buenas decisiones alrededor de diferentes pasos que se fueron dando. Y ya a la hora de dar paso en su totalidad, de nosotros abandonar nuestro trabajo, nuestro 8 a 5, lo que nos daba una seguridad, pues obviamente nos veíamos en una posición mucho más favorable, teníamos un negocio más sólido y teníamos ya un suficiente ingreso para manejar las diferentes cosas que van surgiendo. Obviamente no todos los emprendimientos te pueden ofrecer eso, porque hay algunos emprendimientos que requieren que tú estés ahí el día completo, pero cada uno de ustedes está en una posición diferente, tienen negocios diferentes en la cabeza, tienen responsabilidades diferentes en el día a día. Pero yo creo que lo que se pueden llevar de lo que estoy diciendo es que estén claros de que si ustedes quieren que les vaya bien, olvídense de la comodidad. Salgan de su zona de confort, trabajen las horas que haya que trabajar, dediquen la hora que haya que dedicarle, sobre todo si ustedes están jóvenes, si no están casados, si no tienen hijos. Esa es la edad, señores, de uno dejar el forro. Yo creo que eso es como que lo más llano que yo puedo dejarle que le sirva a la gente. Claro, buenísimo, buenísimo. Señores, si ustedes quieren saber más sobre Hamid y Body Ignition, va a estar debajo en la descripción. Y no olviden compartirlo con el cuñado, el primo, el amigo, el cocodrilo, el perro. Todo el que respire, compartan este tipo de contenido. Y si quieren tirárselo 2 veces, tírenselo 2 veces, ¿por qué no? Y nada, gracias Hamid por venir. Viejo, gracias a ti. A tu orden para cualquier otra cosa que necesites o repetir una próxima vez. Como tú viste, yo tengo demasiada vivencia de y yo sé que yo sabía que 1 hora no iba a dar, pero por lo menos para ir dando un poquito de intro. Está bien, está bien. Y nada, señores, nos vemos la próxima.